¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, profe. Hola. Hola, ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, escuchen. Prueben entrar al campus virtual mientras esperamos un ratito. Ustedes tienen ahí la página, en Moodle, a cualquier sede, por ejemplo, las varillas o lo que ustedes quieran, total, el acceso es el mismo. Y fíjense si tienen las aulas virtuales cargadas. Ya las teníamos cargadas, Cristian. Nomás que los programas no tenían nada cargado, pero yo podía entrar hace rato. Bien. Porque recién hoy nos dieron acceso al profes. Ah, Así claro. que, Pero cuando enviaste, a ver, yo te digo qué fecha yo probé, se podía entrar, pero cuando quise bajar los programas, estaban programas parecidos en todas las materias. Paula, ¿pudiste? Ah, sí, yo igual. Cada tanto entro de chusma nomás y siempre me apareció lo mismo, todos los cursos pero como si faltara que ustedes la personalizaran a cada área. ¿Alguien tiene problema con el campus virtual? ¿O venimos bien? ¿Todos vienen bien? Bueno. ¿Eligieron alguna cultura ya? Yo sí. Yo también. ¿Qué eligieron? Yo fui por la italiana. Yo estuve investigando de los Amish. ¿Qué es eso? A ver, contanos. ¿Los Amish? Sí. Es una cultura que nace de para que no me acuerdo el nombre, algo de como que, Ok, indagaste mucho. sí, nace de los antabautistas, que son personas, es un grupo de personas que en realidad creen que el bautismo en el nacimiento no tiene ningún tipo de sentido porque los niños no son conscientes de que los bautizan y no están eligiendo la fe. Pero hay un señor, Jacob Amann, que en 1693 fue como que dijo, che, como que lo tuvo ideas como más estrictas, como más rígidas, y de ahí viene los Amish, por el apellido de él. O sea, toda la gente que lo siguió a él se empezó a llamar Amish. Y como que se basan en tres pilares fundamentales, que uno es como sus leyes, que en realidad las dicta como cada grupo, no es que tienen una ley universal, sino que cada grupo de Amish tienen su reglamento, que no es un reglamento escrito tampoco, y después tienen, por ejemplo, también como un pilar que es más como de creencia, que se llama, no sé cómo se pronuncia, se llama Gelassenheit, porque es alemán, porque ellos son oriundos de Alemania, de Pensilvania. Los Amish, ¿cómo es?
hay acá, bueno, no me sale el nombre de los otros, pero vienen como que todos de los anabautistas que eran todos de Pensilvania, de aquella zona. ¿Qué comen de rico? En realidad comen todo orgánico porque no comen nada que no sea cultivado por ellos, entonces como que medio limitado, porque no tampoco tienen para refrigerar, así que comen mucho o sea, mucho encurtido, muchas cosas como conservadas, carne seca. Pero por ejemplo dice que uno de los platos más comunes es un chow chow, se llama, que es como, como un encurtido de verduras, más que nada tiene repollo, tomate verde y morrón, como agridulce. Y dice que eso como que lo usan para acompañar todas las comidas. Y después tienen como una tarta de melaza, como con una, ¿cómo se llama esta mezcla de harina con manteca y azúcar? No, yo tanto no sé, Paula. Arriba, Cuestión que va a tener que llevarlo a como la... un crumble de manzana, pero como con una pasta de melaza en vez de manzana. Bueno, el día de la exposición vas a tener que llevarlo. Así que tenerlo en Ni cuenta. puta idea de cómo se hace, pero buscaremos. Bien. Bueno, creo que vienen bien. La idea es que sigan indagando. No les voy a dar la consigna todavía, pero sí la semana que viene vamos a hacer una especie de trabajo práctico, no a modo evaluativo, pero sí algo evaluativo, vamos a decirlo. No va a ser una nota que va a decir los define o no los define, como aprobado o no aprobado, pero sí les va a dar algunos puntitos. Y es sobre el PDF que les fui enviando, que fuimos charlando. Insisto, no es eliminatorio apruebo o no apruebo, pero si ustedes lo estudian, lo leen, lo van viendo, va a ser clave para entender la definición central. No sé si han hecho anotaciones o no han hecho anotaciones en la clase anterior, en la clase presencial. Yo creo que muchos de ustedes han tomado nota. La idea es repasar el PDF que ustedes tienen y justamente comprender qué es una sociedad. No es un contenido extenso. Ustedes habrán visto que son 31 páginas. De esas 31 páginas, lo primero es un glosario. Luego tienen en promedio 20 páginas de teoría, pero no es nada complejo. Son preguntas fáciles. No les voy a preguntar qué es la sociología, pero a lo mejor, por ejemplo, cómo trabaja la cultura o qué es una cultura, pero va a ser más que nada para analizar. Yo después les doy las preguntas para que ustedes se vayan anotando y tengan en cuenta. Bien, se está grabando la conversación. Hablamos de la naturaleza de la sociología. Si yo les pregunto qué es la sociología, ustedes me van a decir que la sociología es el estudio sistemático de la sociedad humana, va más allá de la mera recolección de datos, y nuestro objetivo es obtener una conciencia crítica y una forma de entender el mundo. Dicho esto de otra manera, la sociología hace lo conocido desconocido. Esa es una de las palabras claves también de la asignatura, hacer conocido, desconocido, lo conocido. Si nosotros decimos que una persona tiene un determinado comportamiento, la pregunta es, ¿por qué tiene ese comportamiento? ¿Por qué actúa de esa manera? Petersberger es un conocido sociólogo que invita, en realidad, a pensar, y lo que dice es ver de lo general a lo particular. Es muy complejo hacer estudios a nivel macro sociológicos. ¿Qué sería hacer estudios a nivel macro sociológicos? Pensamos a la sociología como una ciencia, pero no podemos analizar una guerra en todo su conjunto. En primer lugar, porque no somos expertos en el tema. Y en segundo lugar, cabe aclarar y cabe decir que la sociología lo que usa, en este caso, es determinados puntos para que
para comprender algunos fenómenos que actúan en la sociedad. Si ustedes se fijan, ¿qué pensamos y qué decimos? Invita a identificar patrones. Patrones como particulares. Comprende este estudio, como dice, diferentes categorías, definiéndolo a través de las experiencias. ¿Qué sería definiéndolo a través de las experiencias? Y bueno, que nosotros no vamos a estudiar como la filosofía en supuestos hechos. Nosotros vamos a ver por qué Virginia tiene el determinado comportamiento o por qué Virginia compra una determinada marca. ¿Cuáles son los patrones que llevan a Paula a comprar la yerba Canarias? ¿Cuáles son los patrones que lleva a tal y tal persona a tener determinado comportamiento? Para que ustedes tengan una idea, es analizar un caso particular de una u otra manera. En clase presencial habíamos recuperado y habíamos pensado, si ustedes recuerdan, el concepto de qué. El concepto de ¿por qué festejan los simpatizantes de Boca la victoria de Belgrano? ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que habíamos hecho? Habíamos analizado situaciones individuales de un determinado comportamiento. Para ser sociólogo no se necesita ser un experto en muchos temas, pero sí en algún determinado tema en particular. Lorena, vos estás haciendo anotaciones de esto. Fíjate que es el PDF que yo te mandé para que lo tengas en cuenta. El PDF que les mandé por correo electrónico. Sí, lo tengo. Sí, lo tengo. Pensar a la sociología, como bien recién les decía, Petersberger, el reconocido sociólogo, él lo que intenta hacer en este caso es comprender a la sociedad. ¿Es fácil comprender a la sociedad? En los tiempos que corren, comprender a la sociedad es uno de los temas más difíciles y sobre todas las cosas, comprender a una persona es uno de los hechos más difíciles de este tiempo. Quizás a lo mejor la tecnología ha hecho lo propio, ha marcado un auge o un crecimiento exponencial y por sobre todas las cosas nos ha hecho personas más difíciles de comprender. Bauman, un reconocido sociólogo que habla de, como bien recién le decía, de modernidad, que nosotros no hemos visto el concepto de modernidad líquida, él quiere hacer extraño lo familiar. Abercrombie lo que hace es estudiar las relaciones sociales. ¿Por qué Melina peleó con Andrés, por ejemplo? ¿Cuáles son los hechos por los cuales ellos han discutido? Fíjense, todo eso es objeto de la sociología. Augusto Comte, el padre de la sociología, quien acuñó el término en 1830, es uno de los principales sociólogos o quien definió la palabra sociología y se empezaba a preguntar el por qué. Después, claramente, Marx, Durkheim y Weber hacen distintos estudios sociológicos y esos estudios sociológicos que hacen ya los llevan más a una crítica reflexiva. Y por el otro lado, Gidders habla que la sociología es una ciencia social que tiene en cuenta los hechos posteriores a las revoluciones. Acuérdense que la semana pasada nombramos una pregunta de parcial, ¿qué importancia tienen las revoluciones? Es una pregunta, si quieren anotarse, ¿qué importancia tienen las revoluciones? Dice Giddens que es una ciencia social que estudia a partir de los cambios y que tienen carácter histórico y crítico. ¿Qué es carácter histórico y crítico? Justamente esto que nosotros decimos. Movimientos fuertes. Como bien les dije con anterioridad, Augusto Comte es el padre de la sociología. ¿Qué entendemos por el padre de la sociología? Es uno de los que empezó a estudiar la palabra sociología. Algunas ideas o momentos claves, 1798, como un enfoque fundamental. Acuérdense que ya empezamos a hablar después de revoluciones. Fíjense que ahí les dice que Augusto Comte estuvo marcado por la Revolución Francesa y por la Revolución Industrial, como habíamos charlado el año pasado, la clase pasada.
También les habló de enfoques. ¿Qué es el enfoque? Buscó entender cómo actúa y de qué manera. Entonces, una pregunta es importante. ¿Por qué se habla hoy de revoluciones y de cambios sociales? ¿Ustedes ven a las personas de la misma manera que la ven hace 10 años atrás? Cuéntenme. Las personas cambiamos claramente. Hay gente que dice las personas no cambian. Cada cual sabrá su reflexión. Pero las personas, ¿somos las mismas de hace 10 años atrás? ¿Sí o no? No, no, definitivamente que no. Nosotros entendemos a las personas como, en este caso, y valga la redundancia, sujetos que están en constante movimiento, en constante cambio. Lo hemos dicho con el concepto de modernidad líquida. ¿De qué autor? ¿Se acuerdan que les nombré? Bauman, les dije. Y les había dado el ejemplo de, si yo pongo agua en la mano, ¿qué pasa con el agua? El agua se cae. Y justamente esa es una metáfora que utiliza un autor para decir, en esta oportunidad, en este momento, los tiempos que corren son tiempos líquidos. Las relaciones están tendientes de hilos finitos, ustedes lo habrán visto. La tecnología hace lo propio. ¿Qué significa que la tecnología hace lo propio? Los cambios que introduce la tecnología hacen cambios. Y estos cambios hacen que las personas modifiquen sus patrones o sus comportamientos. Entonces, en los tiempos que corren, los cambios son mucho más vertiginosos. Ustedes los habrán visto, los habrán sentido. Y por sobre todas las cosas, hace que, ¿qué cosa? Hace que la sociedad cambie. Y esos cambios son objetos de la sociología. Y cuanto más cambia, claramente, más objeto de la sociología va a ser esta ciencia. Muy difícil lo que venimos diciendo hasta el momento. Página 20. ¿Por qué nosotros consideramos y por qué nosotros creemos, díganme, que es importante el espacio de sociología? Me recién lo mencionaste porque va a cambiar o va a incidir en las pautas de comportamiento o la conducta que tengamos frente a distintas ofertas o, bueno, o distintos procesos de compra. Fíjense, una de las perspectivas que ustedes la tienen, en las 4 perspectivas, una es desarrollar el pensamiento crítico. Es decir, todo lo que uno dice que es una verdad absoluta, lo hace desconocido. ¿Por qué esto, que es tradicional, es cultural o es comúnmente aceptado, uno lo hace normal? Bueno, eso es lo que dice la sociología. Porque una persona tiene un determinado comportamiento, entonces uno lo que tiene que hacer es hacerlo desconocido. ¿Qué sería desconocido? Cuando decimos desconocido, en realidad, ¿a qué hace referencia? Empezar a preguntarnos el por qué. Esa es la pregunta más interesante que tiene la sociología. Preguntarse por qué. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué dentro del marketing la persona tiene un determinado comportamiento de compra? ¿Qué fue lo que llevó a ese determinado comportamiento de compra? ¿Por qué las personas eligen un determinado supermercado, el supermercado de la calle Buenos Aires, y no eligen el de la calle Diego Montoya, sabiendo que los precios hoy en productos de primeras marcas es el mismo? Eso es un estudio de mercado que estamos haciendo en otra asignatura, donde hay estudiantes dentro de investigación de mercado, un espacio curricular en el que estoy acompañando, que buscamos productos que se comercializan en el supermercado X y en el supermercado Y, para poner un ejemplo. Elegimos 20 productos que se comercialicen en los 2 supermercados. Eso es un estudio de mercado. ¿Y a qué llevamos a la conclusión? Que había productos que el supermercado Y los tenía
mucho más económicos que el supermercado X. ¿Pero por qué? Por una divulgación social. ¿Qué sería una divulgación? Un comentario. Nosotros creemos que el de supermercado X vende más barato. Ustedes, la gente que es de las varillas, ya podrá ver cuál podría ser cada uno de los supermercados. Pero no quita que esto con el paso del tiempo no cambie. A ver, son casos y son diferentes ejemplos con los que uno se va a ir encontrando. Muy difícil lo que digo, por eso, ¿qué es lo que hace? Evaluamos oportunidades. Fíjense si nosotros publicamos este estudio de mercado. El supermercado Y, tradicionalmente rotulado o socialmente rotulado como un supermercado con precios caros en productos de primeras líneas, hoy tiene los precios muy similares o prácticamente iguales que el supermercado de la calle de Buenos Aires. Fíjense en ustedes cómo ese es el objeto y la tarea de la sociología, hacerlo conocido o desconocido. Yo creo que muchos de ustedes, los que son de las varillas, saben de qué supermercado estoy hablando. Ustedes dirán, y bueno, entonces, todo esto que se va divulgando es lo que uno hace como objeto de estudio. Claramente, empodera la participación. ¿Por qué? Porque empodera a la sociedad, nos empodera a nosotros y los empodera a ustedes como objeto de sociología. Y por último, la última perspectiva invita ¿a qué? A reconocer las diferencias. Las diferencias. Muy difícil lo que vengo diciendo hasta el momento. Fíjense que es lo que charlamos la clase anterior. Pueden ir tomando nota de lo que dijimos en el encuentro presencial anterior. La importancia de las revoluciones, Augusto Comte. Cierto es que tenemos que aprender a diferenciar sociología de filosofía. Hay filósofos que después hacen intervenciones sociales. Muchos hacen intervenciones sociales. Otros directamente no hacen intervenciones sociales y quedan en el mundo aristotélico o en el mundo platónico. Pero la filosofía nos indica cómo deberíamos ser. Hay ideas, hay cuestiones que la filosofía nos dice cómo debe ser la sociedad. Y justamente acá podemos retomar las ideas de Carlos Marx, de Durkheim y de Weber, donde cada uno de ellos plantea sociedades justas, sociedades igualitarias, y otros, por el otro lado, el caso contrario, que es el paradigma de acción social, plantea la idea, plantea el objetivo o plantea el sentido de decir, y hay que analizar la sociedad en distintos patrones. ¿Qué sería en distintos patrones? En distintos comportamientos. Por eso, fíjense, el enfoque presociológico, que son justamente los filósofos, y el enfoque sociológico, que dice estudiar los pequeños patrones. El viernes vamos a hacer un repaso, quédense tranquilos en el encuentro virtual, pero aprovechen el tiempo. Aprovechen el tiempo. No va a ser nada difícil, pero no se dejen estar. Como bien habíamos argumentado y habíamos charlado, y muchos de ustedes habían, no sé si Virginia o Florencia habían charlado, me parece que había sido Florencia, no, Virginia, si yo no me equivoco, hermana de Florencia, habíamos hablado... Sí, la hermana de Florencia. Habíamos hablado de los cambios sociales y justamente que todos los cambios sociales venían marcados por las revoluciones. Una, la revolución industrial, basada en los procesos, basada en la producción en serie, donde la persona se va de las pequeñas urbes a las grandes sociedades, donde ya empieza a haber un sistema económico, y por el otro lado los estudios sociológicos justamente basados en ¿qué? Basados en
las ideas políticas y sociales. ¿Se acuerdan que también nombramos el fin de la monarquía absoluta, el comienzo de una nueva realidad? Y por sobre todas las cosas, pensar a la Revolución Francesa como uno de los hitos más importantes para la sociología. Muchos sociólogos dicen, explican, argumentan que uno de los principales inicios de la sociología se remonta a la Revolución Francesa. Sin embargo, antes se hacían pequeños estudios sociológicos, pero quizás a lo mejor la sociología no se definió como una ciencia como tal. Muy difícil lo que vengo diciendo hasta el momento. ¿Alguna duda? Una pregunta, Cristian, ¿hay en lo que decís vos como para relacionar la filosofía y la sociología eh, con el deber ser que vos decías de la filosofía, ¿la sociología toma algo o solamente analiza patrones? ¿Ustedes qué opinan? A ver, ayudemos a Lorena. Porque vos le diferenciaste así. Bien, en realidad, si vos ves en el contenido, ya en la parte final de definiciones de sociología, te habla de la relación y la diferencia con otras ciencias. Vos vas a ver que muchos sociólogos también fueron filósofos. En el caso de Carlos Marx, en el caso de Weber y en el caso de Durkheim. ¿Mm? ¿Qué es lo que ocurre? La filosofía, en sus inicios, te hablaba de un mundo ideal. Con el paso del tiempo, vos podés, si querés, googlear, podés analizar y podés ver el caso de las utopías de Moro. Moro es uno de los filósofos que te hablaba del mundo ideal, de un mundo basado en ideas y un mundo basado en la perfección. Nosotros sabemos que eso no existe. La filosofía te plantea el mundo ideal, entonces, vos pensás que todas las disciplinas tienen influencia una en otra. Y más en este tipo de ciencias, que son ciencias sociales. Vos pensás que si no hubiese estado la filosofía que nos invitaba a pensar en el mundo ideal, no hubiese nacido, ¿qué cosa? La psicología. Y tampoco hubiese nacido la sociología, como el estudio de la sociedad. Entonces, nosotros siempre, el hombre primitivo, siempre iba detrás de lo que era ideal o de lo que realmente creían que era ideal. Y acá entramos mucho en juego, que esto me gusta a mí, en el tema de las cuestiones o de las distintas corrientes sociológicas. Vos vas a ver que se relaciona con la historia. ¿Por qué? Porque es necesario comprender qué fue lo que pasó tiempo atrás. Se relaciona con la antropología. ¿Para qué? Para comprender las distintas culturas, por qué la cultura que eligió María Paula se diferencia de la cultura italiana, por ejemplo, para que tengas una idea, por qué se relaciona con la filología. ¿Se acuerdan que la semana pasada Fátima preguntó qué es la filología? ¿Alguien tomó nota? Sí, yo lo saqué del apunte. ¿Alguien se acuerda que en clase lo vimos? Es el estudio de la literatura. Es el estudio de la literatura y fíjate, ustedes piensen en los libros, creo que en el secundario ustedes siempre hablaron del Quijote de la Mancha, ¿se acuerdan? ¿El Quijote existe o no existe? Supuestamente sí, pero no es así como está caracterizado en el libro, obviamente, ¿no? Y también tenés el caso del Popol Vuh, que también te hablaba de los inicios del hombre y cómo fue creado el hombre. Entonces, está claro que todo tiene, ¿qué cosa? Relación con qué? Con todas las ciencias. Y justamente con
la sociología, la filosofía, tiene un marco normativo. Y ese marco normativo también vos vas a ver que cuando estudiaste historia te encontrás con Carlos Marx, con Durkheim y con Weber, que son autores clásicos de la filosofía. Carlos Marx justamente te hablaba del mundo ideal basado en la tan famosa justicia, que el mundo tenía que ser justo, y te hablaba de la distribución de las riquezas, para que vos tengas una idea. ¿Qué es lo que pasa con la sociología? Justamente, si vos ves, la sociología viene a cuestionar a la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía reflexiona sobre qué. Vos pensás, sobre ideas y principios. En cambio, la sociología analiza las ideas y los principios que están hoy en la actualidad presentes o vigentes. ¿Qué sería? A ver, vamos al mundo ideal. Y la pregunta es, ¿por qué vamos al mundo ideal? Hoy, ¿cómo estamos? A ver, vos, ¿qué haces por el mundo ideal? ¿Qué es el mundo ideal? Y también entra en juego ahí la psicología. O sea, nosotros no podemos desprenderla de ninguna de estas ciencias, porque todas tienen relación una con otra. Pero lo importante acá, para que vos tengas una idea, es entender y preguntarte por qué. ¿Por qué vamos a una sociedad más justa? Y bueno, porque Carlos Marx, él que es económico, es político, él quiere que vayamos a una sociedad más justa. Entonces, el por qué. Entonces vos haces lo conocido o desconocido. Entonces, vos fíjate, la filosofía te plantea el mundo ideal. La sociología te dice, analizamos el mundo ideal que te plantea este autor. Nosotros como sociólogos hacemos lo conocido o desconocido. ¿Y por qué vamos a votar nosotros cada 4 años? Hay personas que ni saben que hay una constitución nacional que te manda a votar, que nos obliga como ciudadanos a votar. ¿Y por qué vienen personas de otras nacionalidades a vivir a Argentina? Y porque nosotros recibimos a cualquiera, te pueden decir. No se olviden que esto también está basado en la Constitución Nacional. ¿Y qué dice la Constitución Nacional? ¿Qué dice el preámbulo de la Constitución Nacional? ¿Alguien sabe la última parte? No me acuerdo textual, pero es como que invita a la gente del mundo que quiera habitar el terreno argentino. Para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Entonces, fíjense cómo uno no dice, no, porque Argentina va a ser un país ideal. No, uno lo que hace es lo conocido, desconocido. Y bueno, hay un marco normativo que también invita a vivir a todo el mundo Argentina. Entonces, justamente preguntarse todas estas cosas es parte y es el origen de la sociología como tal. Ustedes verán, yo no les voy a preguntar qué dice cada autor, eso ténganlo en cuenta, pero sí piensen cómo funcionan. Tenemos a Descartes, Descartes, ¿qué intervención hizo? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Quién fue René Descartes? ¿Qué hizo Descartes? ¿Nadie se acuerda qué hizo Descartes? Pienso y luego existo. Matemático, pero párate que era una regla, no me recuerdo tanto. Matemático y filósofo, pero no sé. No me llevo bien con la filosofía. Está, viste que era algo de la matemática y lo googleé. Fue considerado, ¿no es cierto?, matemático en la tradición de filosofía moderna, geometría analítica y mecanicismo en la física. Bien, él habla mucho de lo que es la verdad. Y fíjense cómo cuando uno entra en juego con matemáticas, también ya habla de un mundo objetivo y de un mundo subjetivo. En matemática 2 más 2 es 4. ¿Es objetivo o subjetivo? No me hables de eso que me he peleado con mi Objetivo. La raíz cuadrada de 25, ¿cuánto es? 5. Bien, entonces, no sé, Lorena, con quién peleaste.
Pero fíjense, Con mi señor esposo, porque 2 más 2 no era 4. Pero a eh, muerte. bueno, entonces pienso y luego existo. Justamente René Descartes, él dice, bueno, a ver, hay cosas que sí son objetivas y otras que no son tan objetivas dentro de la sociedad. Por eso hablan diciendo pienso y luego existo. ¿Y por qué 2 más 2 es 4? ¿O por qué la raíz cuadrada de 25 es 5? Hay fundamentos. No es que uno no tiene fundamentos. Los fundamentos están bien. Por el otro lado, fíjense que uno dice, no fue todo color de rosas cuando la sociedad se creó. Y tenemos a Thomas Hobbes que dice, ¿de qué nos habla? Thomas Hobbes dice que lamentablemente hay una persona que tiene que poder tener el poder absoluto. Si una persona no tiene el poder absoluto, entran en juego las tensiones o las diferencias sociales. Luke también hace un aporte. ¿Y qué dice John Luke? Hay que tener en cuenta los sentidos y la tan famosa y popular soberanía. Rousseau, ¿qué es lo que dice Rousseau? El hombre nace libre, pero está encadenado a la sociedad. ¿Qué sería encadenado a la sociedad? Un hombre es libre, pero tiene derechos y obligaciones, como cualquier persona. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones? Cada uno los conoce y los tiene en cuenta. Seguidamente, Voltaire. Voltaire ya me parece que se iba por las ramas con las ideas, a mi gusto. ¿Mm? Hablaba, pensaba, diseñaba y por sobre todas las cosas permitía la libertad ideológica. A ver, uno puede tener en cuenta que vivimos en un país democrático libre. La libertad ideológica siempre existió y va a seguir existiendo. Pero él lo que nos invitaba era a cuestionar todo. Todo nos invitaba a cuestionar. ¿Mm? ¿Qué es cuestionar todo? Y vivir en un cuestionamiento constante no es fácil. ¿Mm? ¿O sí? Para nada. Pero hay sociólogos que sí nos invitaban. Bueno, Immanuel Kant, ¿qué es lo que hizo? Habló del empirismo y del racionalismo. Empirismo y racionalismo. ¿Nosotros somos seres racionales o no? Virginia dice que sí. ¿Y qué será la palabra empírico? De lo práctico. Que se contrarreste con la realidad. La pregunta es, ¿cómo conciliamos el racionalismo con el empirismo? Racionalizar las cosas en base a experiencias. O Por sea, en base a la ejemplo, observación, el conocimiento. Y no me voy a tomar el mate a 100 grados y yo ya sé que me voy a quemar porque ya me quemé antes. bien, me gusta. Muy bien, Paula. Entonces, pensar a la sociología con las palabras de estos autores también es pensar socialmente, es pensar globalmente. Claramente, la semana pasada también hablamos macrosociología, estudios a nivel mayor, países, continentes. Uno no puede hacer un estudio sociológico de estas características porque nunca lo terminaríamos, el campo de observación es muy grande. Y de manera paralela, la micro, un estudio pequeño. Por ejemplo, el que yo les propuse. Analizar los precios de un supermercado y los precios de otro supermercado, no dando nombres, sino dando tips de ubicación, de referencias, cadena a nivel nacional, eh, o el otro, por ejemplo, supermercado local, e ir haciendo pequeños estudios, pero manteniendo siempre un objeto. Uno primero que hizo, analizó las variables.
Eso lo estarán viendo en investigación de mercado, lo van a ver. Distintas variables. Uno analiza la variable A y la variable B. Al analizar estas variables, ¿qué es lo que uno pretende hacer o qué es lo que uno hace? Analizo, estudio, miro y después seguidamente ejecuto una determinada posición al respecto. La verdad que a mí me llamó la atención, por ejemplo, cuando hicimos este estudio o esta investigación, porque digo, ¿y por qué la mayoría de las personas van a determinados supermercados? Me gustaría hacer otra, aunque quizás a lo mejor hagan ustedes alguna de estas antes que termine el cuatrimestre o el cuatrimestre que viene, y analicen algunos comportamientos. Uno analizó unos comportamientos y uno fue, por ejemplo, que en uno la tarjeta de crédito te la reciben hasta en 3 cuotas y otros te hacen un único pago. Es decir, cada uno tiene sus diferentes puntos, pero que se entienda. Un estudio macro sociológico a nivel país, a nivel provincia. Necesita muchas personas, muchos involucrados. Un nivel micro, una observación participante, una encuesta, una entrevista, puede irnos abriendo el campo de investigación. Claramente, ¿cuál es nuestra tarea? Planificar y realizar estudios, desarrollar e incorporar métodos para recopilar información, analizar e interpretar la información y brindar en un futuro consultas y asesorías. Brindar consultas y asesorías sería cuando ya uno tiene un determinado historial o un determinado, vamos a decir, tiempo en la investigación y que tenga autoría para un determinado proceso o una determinada actividad en cuestión. Muy difícil lo que venimos diciendo hasta el momento. El viernes, ¿quieren ir presencial? ¿Quieren hacer un repaso virtual? Bueno, ustedes lo dirán. Seguidamente, después tenemos la opción de cultura. Ya hemos charlado sobre la cultura. La idea de la segunda parte del módulo es que ustedes analicen cada cultura, analicen, véanla, preséntenla y vean cuáles son los símbolos, los lenguajes, los valores y las creencias y las normas. ¿Quién estuvo indagando sobre esto? A ver, ¿quién me cuenta? María Paula nos contó. Ya sabemos que nos va a llevar tipo una comida tipo crumble. ¿Alguien más estuvo indagando? ¿Fátima? Yo sí, siempre indago. Elegí Japón porque me gusta. Me gusta mucho el anime, entonces lo voy a enfocar a esa parte. Que hoy estuve leyendo que, si bien, no sé si todos saben lo que es el anime. No, está. No son dibujitos. No, ¿me contás? Es anime, sí. Se caracteriza por la forma del dibujo, en el que las expresiones humanas se parecen mucho a las reales. Te hago una pregunta y disculpa mi ignorancia. ¿Los BTS son animes? No. No, anime son dibujos, pero la diferencia entre el dibujo animado, que es la caricatura, es un dibujo estadounidense. Son más... tiene la forma de dibujarlos diferente. Esa es la diferencia. Por ejemplo, Pokémon es un anime. Pokémon, Naruto. Bueno. Que justamente me estaba leyendo que tiene su origen en la antigüedad, base en unas escrituras japonesas, donde eran todos con símbolos. De ahí viene el dibujo del anime, no sabía. En cuanto a lo que es comida y eso... Estoy buscando los dibujos. Sí, me gusta. ¿Estás buscando el anime? Bueno, yo leo mucho manga, así que voy a llevar. Tengo para llevarles. Que vienen a ser, bueno, algo que leí ahí, que más que el papel higiénico, gastan más en la producción de los cómics que en papel higiénico en Japón, para que se hagan una idea de lo mucho que leen. Naruto también es un anime. Sí, Naruto también. Mira. Así que lo voy a orientar por ahí. ¿Y qué dato de color tienen los animes?
Que no son para niños, son para adultos. Hay de diferentes categorías, de diferentes temáticas. No sé, tenés de romántico hasta de lucha, también hay más de 18, hay de diferentes géneros. ¿Y esto se da más que nada en la cultura japonesa? Sí, pero ahora se puso muy de moda y se empezó a hacer como más conocido. Mira, me gusta esta cultura. Lindo proyecto, Fátima. Acá, ahí les voy a mostrar algo. Para que vean. A ver, acá. No sé si se va a ver. A mí me gustó siempre de chiquitita. Ahora estoy más potenciada, pero ¿me llegan a ver? La abuela de Pokémon. Sí, pero ahí. Les quería mostrar el truquito. Ahí. Está con Pikachu. Les voy a llevar para que jueguen. Bien, yo creo que la pregunta que te voy a hacer yo la quieren hacer muchos. ¿Y Sí. qué comen los animes? ¿Qué comer? Bueno, ramen, que estuve viendo que está el de super chino, bueno, pero también en japonesa la comida. Mira, Que son los fideos, no sé si vieron, instantáneo, que los otros días se me dio por probar. Bien. Así que ¿cómo te fue? son ricos. No recomiendo el picante. Los voy a llevar. Sí, está bueno porque es rapidísimo como se hace. A lo mejor lo podemos hacer. ¿Ustedes se animan? Florencia dice que sí. Yo los vi, pero nunca los probé. Yo los otros días, y la verdad, sí. Vamos, Virginia, te escuchamos, Virginia. Que yo probé una vez de curiosa y me gustó, pero tampoco es que comería todos los días, era para probar. Bueno, vamos a dejar el abierto. El signo de exclamación y vamos a ver qué aparece. Melina, ¿vos qué indagaste? ¿Indagaste algo? Yo estaba viendo sobre la religión de Testigos de Jehová, pero ahora escuchando a las chicas como que me dan ganas de hacer otra cosa. Lo que habíamos dicho de los Testigos de Jehová era en realidad fuimos diferenciando diferentes culturas y cuáles son sus normas. Ahí nosotros habíamos centrado muchas de sus normas y habíamos contado casos. No había nadie que cuente las experiencias, pero habíamos contado que ellos tienen sus propias normas y entre ellas hay normas que socialmente para uno le parece algo básico o algo simple, a lo mejor para ellos es algo completamente delicado, es lo que nosotros habíamos dicho. Hay un montón de cosas para analizar. Sí, por ahí no salen mucho en internet, sino que a lo mejor sé más por mi familia. Por ejemplo, que ellos no votan, y si votan, votan en blanco. El tema de los médicos que, bueno, no hacen transfusión, no se hacen transfusión de sangre, inclusive si están en riesgo de vida, tampoco. También usan mucho medicina alternativa, lo que son médicos homeópatas, que es todo con tinturas así de plantas. Hay muchas cosas que en realidad en internet como que no lo veo. Lo que pasa es que, a ver, nosotros sabemos nociones generales por la divulgación social. Lo que pasa por ejemplo, claro. Vemos nosotros, o lo puede saber mejor alguna persona que pertenecía a esa religión y hizo distintos comentarios. El hermano de mi abuelo estaba metido en la religión, por eso. Y, por ejemplo, a los velorios ellos van, a la sala velatoria, ahora no se usa, pero antes viste que te pasaban por la iglesia, en el caso de los católicos, te llevaban a la iglesia, ellos no entraban a la iglesia, no iban. Solamente iban a la sala velatoria y nada más. Mira, bueno, es para que lo tengas en cuenta y a lo mejor, fíjate que también hay cosas más, a lo mejor, a ver, que te pueden llegar a gustar más, como me dijiste que fuiste cambiando o que te gustaría cambiar. Fíjate cómo acá llegó una cultura y llegó otra. A lo mejor, por ejemplo, no sé, la cultura del Boy Scout
o la cultura del bombero. Hay muchas culturas que vos también podés tener en cuenta. Por ejemplo, los bomberos cuando tienen actos, cuando tienen algo, cuando tienen algún evento en particular. Sí. Eh, la cultura de un vegano, se me ocurre a mí. Pero Ujú. bueno, vos andás Sí. pensando si tu idea es cambiar. Nico, No sabe, no contesta. No, la verdad no preparé nada. bueno, anda indagando. Andrés, Josefina, Florencia, Paulina, Guadalupe, Lorena, Yo Virginia. estuve viendo respecto a la cultura china, y bueno, vamos a lo más importante que la comida, así que puedo llevar arroz. Sushi. Ah, no, sushi me parece que es más japonés, ¿o no? No, no sé. No, ¿O bueno, no? no, yo leí que es Me, arroz. me parece que sí que es japonés. A veces está acá. Bueno, Fátima, el doble de tarea. Empanaditas chinas podés llevar. Ah, tenés razón. Claro, o bueno, también esos fideos chinos, que es parecido, ese parecido al ramen. A ver, no, yo necesito que vos me descifres. ¿Es verdad que hay que caminar todas las mañanas una cuadra hacia atrás? ¿Lo escucharon alguna vez a eso? No, yo escuché que el chino de la El calle chino de la Buenos Belgrano lo Aires, hace. Es el de la de Belgrano. Belgrano, sí, Y lo hace, o sea, lo hace en serio. sí. Bueno, yo tantos detalles no sé, pero bueno, a ver, Florencia, va a ser tu tarea estudiar esa cultura. Bien, Voy a de los chinos y le voy a preguntar. podés pararte a las 7 de la Eh, mañana y hacer la observación participante. Esas personas que observan a ver realmente qué es lo que ocurre dentro de la sociedad. sí, Podés estudiar la parte de la educación, me parece sumamente sí. interesante. Sí, las educaciones son muy, o sea, logran un nivel muy alto, la competitividad de ellos es muy alta, y así también, porque las oportunidades son muy pocas, y así también lleva. Creo que miden el coeficiente intelectual, tengo entendido. Y a partir del coeficiente intelectual tienen como reglas dentro de la sociedad, tengo entendido. Después vos me dirás qué y cómo. Que son más inteligentes que nosotros, creo que sí. Ellos tienen un abecedario, o sea, su idioma conlleva entre 4.000 y 6.000 caracteres que se los aprenden cuando son chiquitos, por eso muchas veces los mandan a China otra vez cuando son chiquitos. Y a la par, obviamente, aprenden nuestro alfabeto, porque también, o sea, no es que tienen una computadora con 4.000 caracteres, sino que usan el alfabeto. Bueno, fíjense cómo ya tienen, a ver, es una investigación que les va a llevar tiempo. La idea es que ustedes puedan, bueno, puedan seguir estudiando. Me gusta, Florencia, a seguir indagando. Después vamos a tener un patrón a seguir, pero cuanto más uno sabe, más enriquecedor es la propuesta. Así que adelante. Y bueno, nos quedamos atentos por las empanaditas chinas, según María Paula. Bien, María Paula. Paulina, Josefina, Andrés. Yo, profe, había averiguado también sobre los testigos de Jehová. Busqué bastante información, leí bastante, pero seguramente la cambie, porque está bueno, es interesante, pero no me termina de convencer, capaz busco otra cosa. ¿Alguien vio las series que les recomendé? ¿O nadie buscó esas series del fin de semana? Se las recomiendo porque no tienen desperdicio. Bien. Bueno, Andrés. Lorena, ¿qué cultura pensaste? Bueno, yo pensé la cultura italiana porque es una cultura, bueno, que la tengo, me toca de cerca y me llama mucho la atención la cantidad de vínculos interpersonales que tienen, son muy expresivos, les gustan las tradiciones, las cultivan, son personas muy
o sea, al ser expresivo es como que no filtran ninguna emoción, son muy, si son rígidos, o sea, hablan fuerte, muy fuerte, que parece que están peleando, que eso me llamó la atención a mí. Tienen obviamente su gastronomía, realmente que no sé cómo algunos son tan delgados, o sea, comen muchísimo. Si bien pienso que todo eso lo activan con la cantidad de cosas que hacen, siendo que se levantan muy temprano y bueno, y se acuestan también 4 o 5 de la tarde, ya están, digamos, dentro de su hogar. Y los que tenemos descendencia italiana nos gustan mucho las harinas. Creo que a muchos de acá también les gustan las harinas, ¿no? Así, Sí, más de todo, bueno, ellos, la una pizza, buena si bien, tallarina y una buena pizza, creo que claro, ellos son más de las, de comer, pero en el sentido de agasajar, ¿no es cierto? Y de traer ese vínculo interpersonal. Ahí está levantando la mano Nico, así que no sé qué querrá preguntar. querés un buen tiramisú junto con un vasito Sí. de vermouth Gancia, me parece que no vendría nada mal. Ellos toman mucho Fernet y el expreso, que eso me llamó mucho la atención porque no son o sea, comen, o sea, no picotean, ellos comen muy bien, pero no picotean, por ejemplo, su café, o sea, nosotros tenemos el mate y ellos tienen el café expreso, el lungo, el ristretto, y lo toman como una bebida cultural, eh, como de paso, ese es su tentapié. Parados, o sea, ellos no se detienen a sentarse, no tienen bares en donde uno desperdicie ese tiempo, por así decirlo. Tienen muchas ferias, siguen haciendo ferias, reciclan muchísimo, tienen una cultura donde la importancia, ¿no es cierto? Estoy hablando más la del sur, la del norte, si bien es más enfocada, no sé. ¿Mm? Más fríos los del norte. Los del norte son más industriales, o sea, están los mejores puestos, están, bueno, la vida es más cara y bueno, y es como que existe es como el norte y el sur de Estados Unidos, se tienen digamos, un desprecio bastante dentro de ellos, ¿no es cierto? Un desprecio bastante por el sur, porque entienden que es como más tradicional, como que hacen más las cosas y ellos, industrial, no hay nada artesanal, es todo industrializado, mecanizado. Después, bueno, todo lo que es el lenguaje, tienen muchísimos dialectos que en algunas regiones los conservan, entonces es muy difícil entender algunas veces. Y bueno, me encanta que venga del latín. Yo estoy relacionada por ahí un poco con el derecho, así que muchas palabras las entiendo gracias a eso, ¿no? A la lengua madre. Si bien el latín es una lengua muerta, pero muchas palabras de allí derivan. Y bueno, la comida, ¿para qué decir la comida? Por eso es muy natural. Toman mucho, también otra cosa que ellos tienen en cuenta es el valor patrimonial y artístico. Invierten mucho, tienen todas sus obras, Coliseo, Tato Repisa, bueno, millones de arquitectura prehistórica también, o sea, digamos, lo cuidan muy bien, lo conservan muy bien. Y bueno, y son muy nacionalistas, eso sí, también. No es una cultura que, son algunos, muy pocos los que quieren salir del país, eso sí he visto. Es como que se quedan, se afianzan, tienen su familia Y son bueno, muy familiares. son Ahí. muy familiares, muy familiares. O sea, Virginia. sí. Bien, Lorena, a seguir estudiando la cultura. Virginia, Ani, dijiste. Yo hice cultura cordobesa. Bueno, averigüé sobre la bandera, el origen, que lo adoptaron en 2010, los significados de los colores, bueno, como identidad de los cordobeses, el acento cordobés, que tiene un vocabulario propio, como habíamos hablado en la clase pasada,
que son tiene un humor característico, que son hospitalarios y entradores, amantes de la fiesta. Después indagué más sobre las festividades nacionales y las festividades que tienen relación con la inmigración europea que tuvo toda la provincia, de la música de cuarteto, el ritual del Fernet, que en el interior de la provincia el ritmo de vida es mucho más tranquilo, que se valora ¿Sí? ¿Están seguros? en el interior de la provincia. Sí. Sí, que se prioriza la siesta y el descanso. ¿Quién duerme siesta hoy? Yo, Pero muy bien. bueno, ahorita. ¿Y los que no? Y los que no se acuestan más temprano Ah, sí, ¿estás segura de eso? o se levantan más tarde. Bueno, que hay una rivalidad con Buenos Aires, que tiene viene algo de histórico, algo político, algo cultural. Los pueblos originarios, en base el pueblo originario es el acento cordobés, vienen más de los sanavirones y los cabechingones. Después, ¿qué más vi? Bueno, las comidas. Esa es la comida típica. A ver si llegamos a la Típica, bueno. Principal, el fernet con coca, las empanadas cordobesas que son las dulces. ¿Estás segura? Sí. ¿Segura? Por lo menos, de lo que averigüé. A mí la guía me dice otra cosa. ¿Por qué? Fíjate lo que dice el chat. ¿Qué dice el chat? Ay, ¿dónde estás? Cabrito a las brasas. Bueno, pues sí, cabrito serrano, fiambres y picadas. Bien. La gastronomía centroeuropea. Escucha, y también dentro de Córdoba, hace un pequeño paréntesis, y dentro de eso de Córdoba, estudia, por ejemplo, el plano de la educación, que es muy importante. Sí, eso también estaba por decir, que es un polo educativo dentro de todo de Argentina, que hay 5 universidades nacionales, 5 universidades públicas, 4 de ellas nacionales, y universidades y institutos privados, que son 1, 2, 3, 4, 5 más. Bueno, bien, a seguir indagando. Universidades privadas, digo yo. Bien, a seguir estudiando. Bueno. Bien. Me quedan Josefina, Guada, Paulina y Ani. A ver, ¿qué han pensado ustedes? Yo no sé si quiero activar el micrófono, es un caos en mi casa, profe. No importa, dale, te escuchamos. Yo en realidad iba a hacer la judía, había dicho, y Me gusta. después del trabajo del viernes, que estaba haciendo Toyota, digo, me voy por Japón, pero bueno, está la Fati con esa, así que me voy por la judía, se la debo. Le leo si quiere algo de Japón que anoté, pero bueno, se la dejo a la Fati. Me había olvidado que ya había dicho. O si quieren hacer un trabajo mucho más extenso con Japón, pueden. Mucho más extensos, que cada uno haga su aporte. O después, bueno, decidan entre ustedes. Yo no me voy a meter en eso. Yo en realidad cambié de idea después del el viernes fue que hicimos, no, ¿cuándo es que me fui? Antes. No sé, yo estoy perdida con los días. El viernes. Voy por la judía. Voy por la judía, profe. Bueno. Dejo eso. Es que lo tenía acá encima. Había visto algo de que andaban descalzos cuando entraban a las casas, que es lo que yo hago cuando entro a la mía. Ya no sé dónde lo guardé, la tenía hasta recién acá arriba. Acá está. Yo puse, bueno, los valores, las costumbres y tradiciones, la vestimenta, la gastronomía, la educación. Si alguien quiere, Nico, si vos querés estudiar la cultura checa o ucraniana, acá tenemos referentes que te pueden dar avisos. Tenemos referentes, personas que son de esos países. ¿De dónde? O sea, ¿quién es? Y está el consulado en Las Varillas ahora, me parece. Está el consulado de Checa.
Bueno, es una alternativa que te doy, porque justo estamos hablando de los países. ¿Qué hace un consulado checo acá? Tendrá su tarea. Medio random. Tendrá su tarea. O podríamos preguntarle, si quieren lo invitamos la semana que viene para que nos cuente sobre qué hace. ¿Mm? Mientras no terminemos en Ucrania. Bien. Paulina, Josefina y Guada. Yo, profe, voy a hacer la cultura hippie. Ah, qué buena onda. Me gustó. Sí, está. O sea, es media conocida, pero está buena, qué sé yo. Pero no te creas que todos la conocemos. O sea, nosotros decimos iban los hippies. ¿Eh? Bueno, está muy conocido el símbolo, o sea, el símbolo de paz. Bien, me gusta. Me gusta, Josefina. Bien pensado. Bueno. Y todos que decimos, iban los hippies, pero no conocemos realmente la cultura hippie. ¿O sí? ¿Mm? ¿Quién de los Simpsons es el hippie? ¿No ven los Simpsons? Lisa. ¿No se acuerdan cuando Homero se hace hippie? Sí, Homero se hace hippie en un momento. Ajá, con sus amigos hippies. Bien ahí. Bueno, pueden referenciar esas situaciones también. Guada y Paulina. Yo, profe, me fui por la cultura mexicana. Órale, ¿vas a traer unos tacos? Me preocupa la comida, pero no creo llevar tacos. Yo tengo el número del carrito que hace tacos. Probablemente porque llevar comida de acá es medio imposible. Pero no importa, si querés te gestionamos hasta la logística del carrito de los tacos. No se preocupe. Bueno, podés traer salsas picantes. Estaría bueno, ¿no? Sí, algo de eso, algo picante había pensado. Bueno, y Paulina, ¿qué pensaste? Ay, no podía activar el micrófono. Yo busqué sobre los imbas. Me parece igual que lo voy a cambiar porque no tienen nada para comer. O sea, comen Pero no es verduritas. necesario que tenga para comer, que a nosotros nos guste comer es otra cosa. ¿Eh? Pero es aburrido. ¿Y qué hacen los imbas? Es como que tienen la cultura de antes, digamos. O sea, ellos viven como ahí a la Sin buena, nada. digamos. Sin nada, sí. Como que tienen, digamos, sus cultivos que, bueno, son como los cereales y eso. También tienen como la ganadería, pero no los matan a los animales a menos que sea algo medio festivo porque son como sagrados para ellos. Y bueno, no usan ropa, usan nomás algunos cueros y... Bueno, pero a ver, no la cambies. Está buenísimo conocer sobre eso. No es necesario que lleves comida, es una manera de decir, porque la semana pasada todos fuimos charlando de la comida, pero no es necesario que tenga comida, Pauli. Está buena esa cultura. Bueno, entonces la dejo. Sí. Igual no hacen mucho, o sea, es solamente eso, es como que viven ahí en la nada y bueno, sobreviven. Bueno, y mira, ¿y acá en esta región, en Argentina, están o no hay imbas en Argentina? Generalmente creo que están en Al la menos parte eso de de África. África. Sí. Bueno, pero vos lo podés ver. Bueno, me gusta que se vayan empapando en el tema. ¿Mm? Me gusta que se vayan empapando en el tema. Así que bueno. Bueno, chicos, el día viernes, ¿quieren venir presencial o virtual? Díganme ustedes qué es lo que prefieren, cómo se sienten más cómodos. El martes a Yo las 7. prefiero virtual, no sé los demás. Bueno, pónganse de acuerdo entre ustedes y mandan un correo. Sí, yo también virtual. Bueno, pónganse de acuerdo entre ustedes. La idea es que... No, 9. Con N.